Con la nueva estrategia de la administración Trump, no sé si se le puede llamar estrategia, con esta nueva maniobra sobre Irán, básicamente están intentando llevar a Irán a la bancarrota. Están pensando en este bloqueo, en ejercer una enorme presión económica. Y Scott Bessent dijo hace solo 2 días que van a aplicar una presión que nadie ha experimentado jamás. Esto es lo que dijo. Quiero saber cuál es su interpretación. ¿Cuál es el siguiente plan? ¿Qué están pensando? Esto es lo que dijo. De máxima presión a presión económica. Y por orden del presidente, hemos vuelto a elevar el nivel. Estén atentos a nuevos anuncios la próxima semana porque vamos a aplicar medidas como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico contra un país. Sí. ¿Qué opina del aislamiento económico? Por lo que yo entiendo, ya no queda nada de lo que se pueda aislar a Irán. Literalmente, están aislados por completo, al 100%. ¿Qué entiende usted que están planeando hacer? Bueno, primero, Nima, no sé qué planean hacer, porque no estoy dentro. Pero si observas cómo evolucionan estas cosas con el tiempo, puedes ir encajando las piezas. Y en esencia se trata de una mayor instrumentalización del sistema financiero del dólar estadounidense como arma. Y lo han instrumentalizado, como señalas, frente a Irán, al máximo. Así que no sé qué pretenden hacer, imponer más medidas, quizá algún tipo de instrumentalización secundaria. Pero la cuestión es que esta es una política desastrosa para Estados Unidos, porque tiene un efecto de retorno negativo, consecuencias no intencionadas. Cuando conviertes el dólar en un arma, obviamente te ganas la enemistad de quienes están al otro lado de esa instrumentalización y reciben sus golpes. Pero también haces que el dólar sea menos atractivo. Están incentivando a otras partes a intentar encontrar algún sistema alternativo que les permita alejarse del dólar estadounidense. Y esto va en contra de lo que Bessent intenta hacer. Él intenta que más gente use el dólar estadounidense. Están promoviendo cosas como las monedas estables vinculadas al dólar, en las que la moneda estable emite un token. Y ese token está respaldado, al menos en teoría, por un porcentaje muy alto de bonos del Estado estadounidense denominados en dólares. Eso significa que la empresa encargada de emitir los tokens, la empresa de moneda estable, tiene que acudir al Tesoro de Estados Unidos o, en realidad, ir a los intermediarios y comprar bonos estadounidenses. Y eso es lo que Bessent quiere conseguir. ¿Y por qué quiere hacerlo? Quiere mantener alta la demanda de bonos del Tesoro. Sí, parece que hemos perdido a Steve. ¿Puedes oírme, Steve? Bueno, esto es, sí, lo hemos perdido. Va a volver a conectarse. Y básicamente, hoy vamos a centrarnos en la economía, porque la pregunta ahora es, ¿qué más pueden hacer para presionar al gobierno iraní? El gobierno iraní ha dicho, y lo ha repetido en los últimos 4 días, que está preparado. Sí, ya has vuelto. Sí, vale. Así que todo gira en torno a estos bonos del Estado, siendo el de 10 años el principal. Y el tipo de interés ya es torno al 4,7%, y la línea roja de Bessent está en torno al 4,5%. Así que ya ha superado la línea roja. Es demasiado alto. Ahora bien, ¿qué implica esto? En primer lugar, significa que las hipotecas son caras en Estados Unidos. Son más altas de lo que han sido desde que empezó la gran crisis financiera en 2008. Y el mercado de la vivienda está hundido en Estados Unidos. Es un problema real. Ahora mismo hay muchos más vendedores que compradores. La diferencia entre vendedores y compradores ha alcanzado un nivel alto. Muchos más vendedores que compradores. Y se debe a estos elevados tipos hipotecarios. La otra cuestión son las finanzas públicas. Porque para
refinanciar la deuda del Estado y financiar los déficits en los que estamos ahora mismo. Y estamos en esos déficits, en parte porque estamos en guerra con Irán, lo cual cuesta mucho dinero. Así que eso aumenta el déficit. Bueno, hay que financiarlo de alguna manera. Para hacerlo, se emiten letras del Tesoro, y si el tipo de interés es alto, claro, evidentemente cuesta más. Y esto es importante, porque el 35% de todos los impuestos sobre la renta de las personas físicas recaudados en Estados Unidos, el 35% de esos impuestos se destina solo a atender la deuda, solo a pagar intereses. Así que Bessent, creo, está bastante perdido desde un punto de vista técnico. Por principio, por cierto, me opongo totalmente a las sanciones y los aranceles, a los contingentes, a cualquier cosa de ese tipo, a cualquier cosa que interfiera con la libertad de comercio. Me opongo por una cuestión de principios, y en la práctica puedo exponer argumentos como los que acabo de hacerle. Sencillamente es una mala política desde un punto de vista práctico. Tiene todo tipo de costes asociados. Sí. ¿Qué opinas de Arabia Saudí y de la continuación de la guerra? De algún modo, están redoblando su apuesta en el caso de Yemen. En vez de hablar, en vez de encontrar una solución práctica a lo que está ocurriendo, están redoblando su apuesta. ¿Cree que eso viene de algún modo de la administración Trump? Si asumimos que Donald Trump apoya eso, ¿qué lógica tendría? Si tienes cerrado el estrecho de Hormuz y sometes Bab el-Mandeb a una presión enorme, duplicas la presión sobre el mercado mundial. Y aunque no sea así, supongamos que Donald Trump lo apoya, porque él lo dijo. Axios informó de que Donald Trump apoya todo lo que haga Arabia Saudí. Pero la cuestión es, ¿hasta qué punto las políticas que están adoptando en Arabia Saudí se basan en la relación que tienen con Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto se basan en lo que está ocurriendo dentro del país y en la economía del país? La razón por la que planteo esto es el nuevo pacto de defensa entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, que es algo distinto. Y la región está viviendo, de alguna manera, acontecimientos nuevos. En realidad, no sabemos cuáles son las razones, pero estas novedades son el resultado de lo que ha sucedido hasta ahora. El ataque estadounidense-israelí contra Irán, las represalias iraníes y las repercusiones de esos ataques, que, en mi opinión, son la guerra entre Arabia Saudí y Yemen. ¿Cómo ve esta complejidad de cuestiones e intereses en esa región? Bueno, la palabra complejidad con C mayúscula es realmente el núcleo de la cuestión. Y usted ha dicho que la otra palabra es lógica, con L mayúscula. Y cuando uno entra en la administración Trump, en el propio Trump, es lo que yo llamo lógica de pretzel. No hay una lógica lineal ahí, todo está retorcido y no tiene ningún sentido. Es como lo que estábamos hablando del secretario Bessent. Bessent quiere instrumentalizar aún más el dólar estadounidense frente a Irán. No sabemos exactamente cómo va a hacerlo, pero dice que quiere hacerlo. Sin embargo, eso va en contra de todos sus objetivos generales de mantener bajos los tipos de interés en Estados Unidos. Así que no tiene ningún sentido. Es contradictorio. Mi opinión personal es que estoy convencido de que la administración Trump está animando a los saudíes a atacar a los hutíes. Y por cierto, quizá haya una razón para eso. Estados Unidos intentó atacarlos y no consiguieron nada. Fracasaron. Recuerden que hubo un enorme esfuerzo por eliminar a los hutíes y Estados Unidos e Israel participaron en él y fracasaron. Así que tienen a un enemigo de Arabia Saudí, Israel. Les gustaría que los saudíes atacaran a los hutíes y probablemente a Estados Unidos también le gustaría que hubiera un ataque. Desde el punto de vista de los saudíes, sinceramente, no creo que sea algo muy prudente. Es como, creo que se lo mencioné la última vez que hablamos, o quizá fuera de micrófono. Recuerdo que de niño, cuando crecía en la granja, subía al pajar, al granero, y mi tío siempre decía, no te metas con los avispones que hay ahí arriba, porque te van a picar.
that are up there because you're going to get stung. And it's the same with the Houthis with me. You don't fool around. Y conmigo ocurre lo mismo con los hutíes. Con los hutíes no se juega o te van a picar. Para los saudíes es una apuesta perdedora. Y por cierto, los saudíes son muy vulnerables. Quiero decir, ese oleoducto que tienen hacia el Mar Rojo, estoy seguro de que los hutíes podrían destruirlo. O dicho de otro modo, hay una alta probabilidad de que ese oleoducto sea muy vulnerable. También son vulnerables otras instalaciones petroleras de Arabia Saudí, y eso es la savia de Arabia Saudí. Entonces, ¿por qué querrías poner esas instalaciones en peligro metiéndote en una pelea con los hutíes? Deja en paz a los hutíes. Déjalos en paz en Yemen. No entiendo en absoluto la lógica que hay detrás de todo esto. Por eso digo que todo está, como dices, confuso. Es muy difícil averiguar quién le está haciendo qué a quién. Y otra cosa, ¿quién le está mintiendo a quién? Estás en una región donde, pase lo que pase, tienes que incluir lo que yo llamo un factor de mentira. Y recuerda de dónde viene ese factor de mentira. En los viejos tiempos, en la Unión Soviética, cuando mirabas las estadísticas soviéticas, tenías que introducir un factor de mentira para ajustar la cifra oficial a lo que creías que sería realista. Así que todo esto, además, ahora estamos en guerra. Este factor de mentira es un problema general en esa parte del mundo, pero durante una guerra se convierte en un factor muy importante. Supongo que, en el caso de... Estoy seguro de que han oído hablar del Abraham Lincoln y de lo que ha ocurrido con el portaaviones. El problema de suministro de alimentos y de estas fuerzas, que durante muchos días han estado en el portaaviones sin acceso a puerto, ni posibilidad de entrar en los puertos. Y The New York Times informó de que el problema de suministros en el Abraham Lincoln se debía a los ataques iraníes, que destruyeron la mayor parte de la infraestructura logística de la Marina estadounidense, en Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Y esa es la razón por la que están sufriendo este tipo de escasez y problemas. Por otro lado, están sustituyendo el portaaviones por uno nuevo. Eso no significa que vayan a cambiar la situación con Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Sabemos que estos días Irán ha destruido muchas de esas instalaciones en esos países. Pero con la continuación del bloqueo, si analizamos ese bloqueo, ¿qué posibilidades tiene? ¿Es suficiente o están pensando en algún tipo de bloqueo terrestre alrededor de todo Irán? ¿Y hasta qué punto sería viable esa opción si deciden hacerlo? Bueno, antes de responder directamente a esa pregunta, aquí es donde entra el factor de la mentira. Porque tenemos al gobierno de Estados Unidos diciendo, oh, no hay ningún problema en ese portaaviones, el Abraham Lincoln. No hay ningún problema. Bueno, evidentemente sí que hay un problema. Es simplemente una mentira. Mienten sobre todo. Eso es algo que la gente tiene que meterse en la cabeza. La mentira y ese factor de la mentira. Así que, claramente, tienen un problema enorme. Y ya sabe, hay unos 5,000 militares en ese portaaviones. Quiero decir, es como un pueblo pequeño, en un espacio muy reducido. Y están informando de que ya sabe, los baños no funcionan bien, de que hay contaminación de alimentos y todo tipo de problemas. Y como usted señala, si no puede atracar en puerto con facilidad, tiene un problema. Así que esto nos lleva a su pregunta, la sostenibilidad. Y si los iraníes y los hutíes inutilizan muchas instalaciones portuarias y hacen mucho más difícil, desde el punto de vista logístico, el reabastecimiento y todo lo demás, entonces eso lo pone en duda. Y luego está la otra cuestión. ¿Qué pasa con el contraataque? Porque fijémonos un momento en Rusia. Los ucranianos han estado hostigando y atacando con bastante fuerza a la flota rusa en la sombra.
Lo sabemos porque los medios occidentales informan de cada pequeña cosa que los ucranianos hacen a los rusos. De todo lo que los rusos hacen a los ucranianos, bueno, se informa de forma selectiva. Dejémoslo así. Así que hay una enorme manipulación en la cobertura. Pero ahora ya se ha dado la orden. Los rusos capturarán barcos occidentales. Ese es el contraataque. Así que, en lo de Irán, bueno, ¿cuál es el contraataque? Se da por hecho que van a imponer un bloqueo, a endurecerlo o algo así, y que los iraníes y sus aliados no harán nada, que se quedarán ahí sentados sin hacer nada. Es una estupidez. Contraatacarán. Y en estos acontecimientos recientes, durante los últimos meses, han demostrado que son bastante eficaces contraatacando. Los resultados de sus contraataques no se han informado realmente en la prensa occidental. Pero si lees con atención, ¿qué encuentras? Encuentras que las bases militares que Estados Unidos tiene en esa región han sufrido daños enormes. Así que la respuesta es que no sabemos exactamente hasta qué punto sería sostenible. Pero si yo estuviera asesorando, así de primeras, diría que hay muchos riesgos de que esto no funcione y de que no sea sostenible. Y de hecho, podría dejarnos en una posición peor que la actual. Porque, por cierto, en todas estas operaciones militares en las que Estados Unidos se ha involucrado con Irán, la situación ha acabado peor después de la escalada que antes de ella. Y por eso ahora, ¿qué ocurre? Irán está planteando todo tipo de exigencias a Estados Unidos. Antes de las escaladas era al revés. Estados Unidos exigía esto, exigía aquello, exigía esto, exigía aquello. Ahora el principal asunto del que empezaron a hablar era el enriquecimiento nuclear. Eso ya ni siquiera está sobre la mesa. Los iraníes tienen todo tipo de exigencias. Devuélvenos los $300 mil millones que nos robaste y entonces hablaremos contigo. Así que, desde un punto de vista económico, me resulta muy interesante, porque ahora está claro que los iraníes tienen una posición fuerte y están planteando todo tipo de exigencias económicas como condiciones previas para hacer cualquier cosa, básicamente incluso para sentarse a negociar. Ahora bien, desde el punto de vista iraní, eso es muy inteligente. ¿Quién se sentaría a una mesa de negociación si pensara que mientras negocia, le van a bombardear? Eso les ha pasado 2 veces a los iraníes, y por fin han aprendido la lección. Desde el punto de vista iraní, yo no iría nunca a negociar con la administración Trump hasta que se cumplieran todo tipo de condiciones previas. Y han indicado que, bueno, no tienen ninguna prisa. Quizás simplemente esperen a que termine el mandato de Trump y a que llegue el próximo presidente y entonces decidan qué van a hacer. Pero esto es una cuestión de confianza, por cierto. Si pierdes la confianza en alguien, no tiene sentido negociar. Si tú y yo estamos negociando algo, Nima, y tú no confías en mí, ¿por qué ibas a perder el tiempo hablando conmigo? O tendrías que hacerlo bajo ciertas... Si no confiaras en mí, tendrías que elegir algunas condiciones previas. Alguna garantía de que, si las negociaciones se rompieran, recibirías algún tipo de compensación o algo así, ¿ves?